Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo capítulo en A Desalambrar la Salud Mental, en este espacio comunicacional que pretende llegar a ustedes con distintas temáticas que son necesarias de poder compartir acá y necesarias también de que se abran a la reflexión a todas las personas posibles. En tal sentido, publicamos en nuestras redes sociales que nuestra temática del día de hoy que vamos a trabajar se trata, o lleva por título, de elementos para el tratamiento de personas con consumo problemático de sustancias. Este gran título que tiene que ver con una temática actual que mucha gente está discutiendo, conversando hoy en día y que forma parte de un pendiente en políticas públicas, vamos a tratarlo hoy día y de alguna manera alguien que ha estado viéndose involucrado en esta temática, en un trabajo cotidiano en la recuperación de personas, eh, una persona que nos visita desde Argentina, donde el Centro de Desarrollo Sistémico Cerval hizo esta conexión y hizo posible de que pudiéramos tener acá presente a una persona que tiene muchas opiniones que compartir al respecto, y vamos a nombrarlo. Se trata de Federico Pavlovsky, quien es médico psiquiatra y legista, magíster en psiconeurofarmacología. Federico realizó estudios de posgrado en terapia cognitivo-conductual, terapia sistémico-relacional, terapia dialéctico-comportamental y psicoanálisis. También él es fundador y director del dispositivo Pavlovsky de Buenos Aires, Argentina, y donde se realizan espacios de prácticas grupales de tratamiento ambulatorio intensivo para la atención de personas con consumo problemático de sustancias. También decir que Federico es autor de un libro que ahí publicamos en nuestras redes, que va a estar en un lanzamiento aquí en Chile. Se trata de un libro que lleva por nombre Tratamiento Ambulatorio Intensivo, elementos para el abordaje grupal de personas con consumo problemático de sustancias. Así que pronto va a estar el día de mañana lanzando su libro a las 10 horas, vamos a dar más detalles posteriormente. Así que darte la bienvenida, Federico, muchas gracias. Desde varios kilómetros vienes acá a nuestro país a compartir tu experiencia. Así que darte las gracias y bueno, ¿qué te parece este título que estamos conversando y que tanto se habla en medios de comunicación? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Eh, sí, en realidad, en lo que hace a mi práctica, yo soy médico psiquiatra, como decías ahí, Mm. y hice mi residencia en un hospital general de Buenos Aires. La residencia, para los que no lo saben, es aquella especialización que uno hace luego de ser médico, uno elige una especialidad, da un examen. Claro. La residencia de psiquiatría en Buenos Aires son 4 años. Y en el hospital, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, a mí me atrapó el mundo de la locura, no me atrapó el mundo de las adicciones en particular, me Por atrapó el ahí mundo, entraste. entré en el mundo de la locura, el mundo de los problemas psicóticos, de las depresiones, de los suicidios. Alguien podría estar escuchando y decir, ¿cómo lo atrapó? Bueno, los psiquiatras, en algún sentido, estas circunstancias extremas de la vida nos atrapan, Mm. nos ponemos a estudiar sobre esto, la psicopatología, pero a lo largo de los años, una de las cosas que me llamó mucho la atención como médico en el hospital, primero es el lugar que ocupaba la salud mental y la psiquiatría dentro del hospital. Un lugar, el pabellón era al fondo, era lejos, era un lugar más feo que el resto de los lugares, era un lugar de alguna manera desvalorizado, nunca tenía las condiciones edilicias adecuadas para que una persona con una crisis mental se recomponiera adecuadamente. Y esto fue algo que yo me fui dando cuenta gradualmente, y luego me empezó a ocurrir que los pacientes que tenían problemas de drogas eran algo así como el último círculo del infierno. Es decir, Mm. si los pacientes con problemas de salud mental eran víctimas del estigma, de la vergüenza, de estar en una sala en el hospital al fondo, bueno, era cerca de la morgue la sala. Mira. Además, las personas que tenían problemas de consumo de drogas ni siquiera llegaban a esa sala, a tal punto, eran los parias de la salud mental. Es decir, si las personas que tienen problemas de salud mental
ya tienen muchas dificultades en pedir ayuda y en ser tratados, estos eran el colmo de la inaccesibilidad, del estigma, bueno, yo trabajaba en una sala que tenía un cartel que decía, no atendemos adictos, un cartel. O sea, una separación inmediata. Absolutamente. Ese es uno de los primeros elementos que a mí me gustaría como compartir con ustedes y con la gente que nos está escuchando. Las personas que tienen adicciones son personas, ¿no? Y segundo, son pacientes. Y tercero, las adicciones están contempladas por los tratados internacionales, por los manuales de psicología, de psiquiatría, por la Organización Mundial de la Salud, como un problema de la salud mental. Entonces, hoy en el 2019 es inadmisible y escandaloso que en muchos países, en muchos hospitales, en muchas clínicas, en muchos ámbitos, todavía los profesionales que se dedican a la salud mental, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, lo que fuera, hagan una suerte como de distinción, ¿no? Bueno, yo atiendo estas patologías, pero cuando llega una persona con una adicción, bueno, no, que vaya a otro lado, ¿no? Es que me suena muy conocido justamente porque acá en Chile, en la realidad de Santiago, se ve mucho eso. Entonces me llama la atención lo que estás comentando, como hay similitudes en Sí, eso. bueno, ayer leía yo no sé la línea editorial de La Tercera, pero ayer leía la tapa de La Tercera, uno siempre que llega a una ciudad y lee un diario dice, ¿de qué línea editorial será? Bueno, no lo sé. Pero ayer la tapa de La Tercera hablaba de drogas y hablaba sobre la ley la ley de drogas. La ley de drogas de Chile es ley 20.000 y pico, la de Argentina es 27.000 y pico. Quiero decir, hasta en eso nos parecemos. En Buenos Aires, que es un ámbito saturado de hospitales, con muy buenos profesionales y muy buenos servicios de salud mental, cerca de 30 y pico de hospitales, solamente en 3 o en 4 hospitales, si uno va y dice, hola, yo tengo un problema de drogas y me quiero tratar, uno es recibido. En la inmensa mayoría de hospitales lo que te dicen es que allí, que tienen servicios de salud mental, no tratan adicciones y que uno tiene que llamar o ser derivado a otros ámbitos o a otros lugares. Es decir, y esto me parece que se reproduce en muchas grandes ciudades, en muchos pueblos, en muchos lugares medianos y chicos. Y es bastante impresionante y además lo tenemos naturalizado. Es decir, y esto es realmente es increíble. O sea, tenemos naturalizado que la persona que consume drogas es una persona que, bueno, además tiene un estereotipo, ¿no es cierto? Que lo charlamos ayer con otros colegas aquí de Santiago. Un estereotipo que coincide probablemente con nuestros prejuicios y los prejuicios que mediáticamente y que en los medios de comunicación y que también los prejuicios profesionales, ¿no? Porque el nivel de prejuicios que tienen los profesionales de la salud mental sobre las personas adictas es muy, muy alto. Y esto es importante decirlo también. Entonces, la idea es, hay una distinción arbitraria, yo diría casi ideológica, que no tiene ninguna evidencia científica, si ustedes quieren, para los amantes de los datos científicos, en donde se traza una divisoria de aguas entre un problema, que es un problema de la salud pública. Hay muchas personas que tienen problemas con el alcohol, hay muchas personas que tienen problemas con el alcohol, que es la droga número 1 por lejos, aunque sea legal. Hablando de ese límite entre lo legal, lo ilegal, lo lícito o lo ilícito. En Latinoamérica la droga número 1 es el alcohol. En el mundo la droga número 1 es el alcohol. Entonces, sinceramente, me resulta preocupante y que vale la pena que los usuarios de la salud mental, los pacientes, los familiares y los profesionales, de alguna manera problematicen esta relación de las personas que consumen drogas y los sistemas de salud, porque está absolutamente distorsionada. Sí, hay una pregunta que te quiero hacer que, bueno, se me había ido el poder invitar a la gente que está con toda la libertad de hacer las preguntas, consultas, observaciones que les despierte este tema y que está aquí Federico para poder justamente dar su impresión. Que junto con esto me gustaría decir, Federico, ¿a qué crees tú que se debe justamente esta dificultad que tienen las personas con un consumo de sustancia a recibir un tratamiento? ¿Qué pasa en los equipos? Las personas que ponen esta barrera para dar esta ayuda. ¿Qué ocurrirá algo en la forma de ver a las personas? ¿Qué sé yo? Bueno, en primer lugar creo que hay una visión, seguimos
seguimos presos de una visión moral del problema. Es decir, genera un nivel de rechazo visceral muy alto en la propia familia, en los profesionales. Que una persona tenga un consumo problemático de sustancias y consuma drogas genera un efecto muy desagradable, como pocas conductas o como pocas perturbaciones de la salud mental pueden generar. Hay muchas cosas que nos dan pena, esto nos da rechazo, esto nos da, si tenemos un miembro en la familia, nos da vergüenza. Es el tío que no queremos presentar, es el padre que deseamos que no pase por el cumpleaños a buscarnos. Esto nos produce efectos viscerales muy altos, muy intensos. Ahí está. Ahí va. Produce, es decir, es un tipo de problemática que tiene como una singularidad clínica muy específica, una singularidad psicopatológica, una singularidad clínica general, pero además tiene una singularidad que es que provoca un nivel de rechazo muy alto entre los pares, en la sociedad, en los medios de comunicación. No nos olvidemos además que esto es algo perseguido por los códigos penales de muchos países. Es decir, Aparte, sí. cualquier persona que consume drogas ilícitas, no alcohol, pero cualquier persona que consume drogas ilícitas está cometiendo un delito, porque muchos países, Argentina sería un ejemplo, la tenencia de sustancias para consumo personal ilícitas es un delito, de tal manera que si yo consumo drogas, estoy consumiendo un delito y de alguna manera soy un delincuente, es muy difícil que yo reciba ayuda. Y entonces se va conformando un estereotipo, y ese estereotipo también se traslada a los profesionales de la salud, porque simplemente que los profesionales de la salud que atienden en clínicas y hospitales están también en ese entramado social. Entonces, además, este perfil de pacientes problemático, grave, súper demandante, con una mala evolución muchas veces, ponen en jaque, nos dejan en ridículo. Cuando uno trata de atender a una persona con una adicción, uno queda bastante en ridículo, y me refiero a los profesionales que se dedican a la asistencia, porque el psiquiatra tiene geniales planes de medicación, que son la última novedad del último congreso norteamericano, y los pacientes no toman la medicación, o los pacientes abusan de la medicación, o consumen drogas sin la medicación, y el psiquiatra queda en un lugar casi muy despulido, y donde están todos nuestros manuales. Este medicamento era el que vos tenías que tomar para recuperarte. Bueno, paréntesis, no existe ningún esquema psicofarmacológico en el mundo que libere de una adicción crónica a una persona. Existen esquemas farmacológicos que colaboran. Existen, por supuesto, esquemas farmacológicos que liberan a las personas de un cuadro de abstinencia, ¿no? El delirium tremens, pero por fuera de los cuadros de abstinencia. Y entonces el psiquiatra, que muchas veces el psiquiatra al que estamos acostumbrados en las últimas décadas, es un psiquiatra que hace diagnósticos, que se toma de listas categoriales para hacer diagnósticos y que formula tratamientos, y muchas veces el esquema farmacológico es muy importante, y acá queda despulido. Y luego tenemos los terapeutas de distinta índole. En Buenos Aires el psicoanálisis es muy importante. Sí, es potente. Es muy potente. Yo diría que sigue siendo el psicoanálisis en Buenos Aires hoy la escuela psicoterapéutica más de mayor peso, mayor poderío, junto con otras que están surgiendo, o no surgiendo cronológicamente, pero que van ganando peso en Argentina, como, si ustedes quieren, las terapias cognitivos conductuales, algo de lo dialéctico comportamental, de la tercera ola, de la aceptación y compromiso. Hay escuelas que hacen otras terapias también, pero también se encuentran con un paciente que no llega a la consulta, que falta, que no cumple las indicaciones, que no tiene un trabajo colaborativo con el terapeuta. Entonces empiezan los profesionales, insisto, empiezan a encontrarse con un paciente que es muy difícil de tratar, y llega muchas veces a la torpe conclusión que es un paciente que no quiere tratarse, o que no quiere mejorar, o peor aún, que no quiere dejar las drogas. No sé si pasará ya, pero por ejemplo, desde lo que me ha tocado mirar es que las familias muchas veces llevan a la persona, por lo menos en la experiencia en Chile, a que sea un tratamiento, porque si no te vas de la casa, por ejemplo. Entonces van por presión familiar a realizar un tratamiento.
y por ende no es como dices tú o sea, como es justamente lo que estás proponiendo de que pareciera no ser por voluntad propia, sino por otra, no sé si pasará ya. No, allá pasa idéntico y también hay tratamientos que son coercitivos, impulsados por la ley. Claro. Sí. Hay tratamientos que son impulsados no por la ley, pero porque no tienes más remedio. Ejemplo, en un trabajo detectan que estás teniendo un consumo de sustancias y te imponen un tratamiento para conservar el trabajo. No es legal, pero perdés el trabajo y entonces... Y hay tratamientos que tienen que ver con contratos intrafamiliares que las familias dicen, o tratate, o te tienes que ir, o no sé, tenés que buscártelas por tu cuenta. Hay una cosa interesante ahí, que es que hay situaciones graves y hay pacientes en estados psicológicos de mucha ambivalencia que a veces con algún elemento de cierto nivel de confrontación o de reglas o lo que podríamos llamar coerción, en un primer momento podría ser positivo o podría ser operativo en algunos pacientes muy graves con poco registro de su propia gravedad. Ahora, eso se culmina a los pocos días, a las pocas semanas. Las personas no hacen el tratamiento habitualmente porque están obligados a hacerlo. Hacen el tratamiento porque en un momento empiezan a descubrir y a sentir que el tratamiento tiene algún efecto en su calidad de vida, en sus proyectos, en sus sueños. Pero es verdad que a veces hay algún subgrupo de pacientes que toman cierta presión para comenzar el tratamiento, porque el comienzo del tratamiento en adicciones es uno de los grandes problemas clínicos que tenemos. Es decir, de un porcentaje de personas con consumos problemáticos que tienen una adicción severa, llegan a las consultas 1 de cada 6 pacientes, 1 de cada 8, 1 de cada 10. Es decir, no es habitual que el paciente llegue a la consulta por problemas intrínsecos de los servicios de salud mental, pero también porque el paciente tiene una severa adicción, muchas veces está muy ambivalente respecto de comenzar un tratamiento o no comenzarlo. Entonces muchas personas quieren llegar pero no terminan a tomar la decisión. Se dice que un sentimiento típico de la persona que está en consumo y quiere parar y quiere detenerse es la ambivalencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que estudiar. Sí, pero no se escucha. ¿Se escucha? Hola, Sí. hola. Probando. ¿Se escucha bien? Teniendo en cuenta esta ambivalencia, lo que nosotros como profesionales o no profesionales, los servicios de alguna manera, que es tratar de aumentar, aumentar la chance que una persona que está con problemas de drogas, que está muy ambivalente, que probablemente tenga cierto nivel de banalización o de, yo diría, de relativización de su propia gravedad, porque este es otro punto importante. Las personas que tienen una adicción de muchos años, a veces es importante saber que para que una persona establezca una adicción pasó mucho tiempo, o sea, pasaron muchos meses, muchos años, se invirtió tiempo, energía, dinero, se modificaron nuestros vínculos sociales, se modificaron aspectos probablemente de nuestra personalidad. Digo, una persona no amanece adicta en un periodo corto de tiempo, no estamos hablando... Y en ese sentido nosotros tenemos un gran papel. Acá ocurre algo muy interesante, que es que nosotros habitualmente tenemos un registro en donde en los problemas médicos y en la mayoría de los problemas psicológicos, no en todos, pero en la mayoría, las personas piden ayuda con algún nivel de, incluso a veces el comportamiento suicida está bastante estudiado y comprobado que la inmensa mayoría de los actos suicidas, las personas comunicaron su intención suicida una semana antes de cometer el hecho. Sí. Es decir, y acá vos tenés una población con mucha severidad, pero que no pide ayuda linealmente, pide ayuda de otra manera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a leer esa demanda, el adicto a la cocaína, que llega a una guardia de un hospital a las 3 de la mañana, temblando, con síntomas psicóticos de persecución, con hipertensión. No pidamos que pida más ayuda, ese es el pedido de ayuda. Y nosotros transformamos que queremos que esa persona se presente a las 8 de la mañana, peinado y con gomina y bien vestido, a las 8 de la mañana para pedir un turno en salud mental. No va a llegar nunca. Es como si tuviéramos que rearmar nuestra manera de pensar para atender a estos pacientes. O sea, es como una figura distinta de las personas que habitualmente piden ayuda en salud mental. Pareciera que en este caso, en personas con consumo problemático,
los equipos han tenido que adaptarse de alguna manera a entender que el pedido de ayuda es distinto, como dices tú, y que lo mismo pensaba que también para que una persona reconozca que tiene este problema, también por algo social se dificulta este pedido de ayuda. Como dices tú, mucha gente dice, bueno, ¿qué van a pensar de uno? Y la misma familia dice que encierran este problema como un secreto. Entonces, me hace mucho sentido, como parece que tiene características particulares esta problemática. Es una problemática de la salud mental, Mm, merece, digamos, el estudio, el respeto, la atención, la inversión mm, en el marco de una problemática de la salud mental, que por otro lado, en términos de motivo de consulta, es muy importante. mm, En Argentina es el tercer motivo de consulta: depresiones, ansiedad, adicciones. Quiero decir, el 10% de la población en Argentina tiene problemas serios con el alcohol. mm. Entonces, y creo que nuestras realidades epidemiológicas son en algún sentido parecidas, pero se dedica una inversión ínfima. Y después pensémoslo en Argentina y pensémoslo aquí en Chile, por ahí me van a ilustrar ustedes, donde se tratan los pacientes. Y, oh casualidad, se tratan en instituciones apartadas, en donde la persona ingresa y tiene que pasar allí mucho tiempo, Mm, apartada de la sociedad civil. mm. Bueno, me suena bastante a reclusión. Exacto. Entonces, a mí me llama la atención que tengamos la naturalidad de pensar que una persona que tiene un problema de drogas, que quizás un problema de drogas en su vida transitorio, quizá esa persona tuvo un problema y comenzó a tomar alcohol de más o empezó a consumir otras sustancias psicoactivas y en un momento de su vida se enroscó, se tornó dependiente de una sustancia, Mm, pero eso no lo define como sujeto, como ser humano, como persona. Esos mismos pacientes, ayer lo charlábamos, nuestro estereotipo es el homeless, es el adicto o el delincuente, el que nos está a punto de robar, el que está preso, el que nos va a robar, nos va a matar. Ese es el adicto, ¿no? mm, El que tenemos que tener cuidado. Pero las mm, personas yo atiendo pacientes de lunes a sábado todos los días. Y atiendo empresarios, atiendo médicos, mm. atiendo pilotos de avión, atiendo psicólogos, atiendo psiquiatras, atiendo gente que no tiene, que trabaja, en comerciantes. Y nadie diría, y ellos nos van a decir que son adictos, por supuesto, Mm, en una solicitada en el diario, pero tienen severas adicciones y además son buenos maridos y buenos mm, hermanos y buenos amantes e hijos y son buenos en el trabajo y muchos de ellos están estudiando una carrera o ya la estudiaron y además tienen una adicción. Entonces, a esa persona yo la voy a internar un año en una clínica porque es lo que a mí me resulta más cómodo o porque el sistema de salud pública es lo que financia el sistema de salud pública. Eso es matar a la persona. Lo que no quiere decir que haya casos específicos que debido a la gravedad y a que muchas medidas de tratamiento previas no funcionan, mm, uno tiene a veces que decirle con cierta resignación te tenés que internar porque todo lo que estamos intentando y te vas a morir, ¿no? mm. Eh, pero nuestro estereotipo nos permite seguir actuando así. Yo no atiendo adictos, internese y después vuelva, ¿no? Y es muy Mm, impresionante, digamos, los niveles de fracaso de estos pacientes, mejor dicho, de los tratamientos, son muy altos porque estas son problemáticas, por otro lado, que una persona, yo decía antes, tardó muchos años en convertirse en una persona adicta y va a probablemente tardar muchos años en dejar de serlo. Esto es una realidad incómoda porque, mm, digamos, uno no va a ser la persona que yo soy médico psiquiatra y comienzo a atender un paciente. Bueno, y por distintas realidades de saturación, de financiación, de recursos, porque no estaré en el hospital hasta 10 años, voy a ser un eslabón de una cadena de salud. En cambio, hay patologías, hay problemas, hay trastornos más, yo diría, más cómodos para el mercado de atención. ¿Más simple? Más No, no simples, sé más por decir. lineales, que responden más. Claro. Bueno, si yo tengo un trastorno de pánico, ¿se acuerdan la epidemia? No la epidemia, sino este efecto del boom publicitario del Prozac en la década del 80. Claro. Había personas con severos trastornos de ansiedad, surgió la fluoxetina, uno medicaba a los pacientes y la ansiedad bajaba de 10 a 1. Mm, ¡Wow! Quiero decir, uno ocupaba Aquí vos medicás a los pacientes y muchas veces hasta empeorás la ecuación, mm, porque sí. las personas que abusan de drogas abusan de psicofármacos, no establecen esa distinción. Esta es Sí. una droga legal, esta es una droga ilegal, voy a abusar del alcohol, pero no de la fluoxetina o del ribot, bueno, o de los Mm, ansiolíticos.
cuando uno está caóticamente consumiendo cosas, consume sexo, alcohol, los fármacos que me dio el psiquiatra, mezclo todo, quiero decir, uno no está ordenado mentalmente, tengo sexo sin protección, manejo borracho por la calle, uno está en ese estado, ¿no? Sí. Sí, no, es que estoy pensando en 1000 preguntas mientras vas comentando esto. Una de esas preguntas que yo me hacía tiene que ver con algo que escucho mucho desde las personas. Por ejemplo, uno conversa con organizaciones en la comunidad y dice, ¿sabe qué? Tengo un vecino, una vecina que tiene este problema. Por ejemplo, consumo pasta base de cocaína. No sé cómo se llamará ya. Paco, sí, Paco, que es similar a la pasta base de cocaína. Ya, Sí. parecido. Entonces, que este problema está en muchos lados acá en nuestro país. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo ayudo? Porque como que está metido en esto. Entonces, como de primera medida, uno, ¿qué le puede sugerir a esta persona? Porque lo quieren ayudar, lo ven mal. ¿Qué sugieres tú? Sé que es una pregunta un poco abierta, No, pero está bien. Bueno, en el caso de la pasta base, el Paco, etcétera, tiene una potencia, es un tipo de adicción tan potente que te lleva a un deterioro muy a corto plazo. Y la verdad es que produce mucho deterioro a corto plazo. También eso explica por qué hay una cosa que es interesante. Las drogas que producen un alto nivel de dependencia y mucho deterioro son drogas que deterioran tanto a la persona que hay como porcentajes de la población que lo consumen, pero son porcentajes acotados. El alcohol, por ejemplo, es una droga que te va produciendo un deterioro a lo largo de los años y es mucho más extendido. Perfecto. Es como un mecanismo de regulación, de sabiduría poblacional casi, ¿no? Es decir, es tan letal que son personas que a veces mueren a los 6, 8 meses de consumo. Mueren de problemas neurológicos, problemas marginales, o problemas que tienen que ver con la violencia. El riesgo. El riesgo que implica el consumo de drogas ilícitas, ¿no? Cuando uno consume drogas ilícitas, muere más por circunstancias relacionadas con la adquisición de las drogas que por el efecto de las drogas. Ese es un dato interesante. La gente cree que todos se mueren. Qué bueno saberlo. Sí. La gente cree que todos se mueren de sobredosis. El porcentaje de muertes de sobredosis es muy bajo. La gente muere por otras cosas. La gente muere por enfermedades médicas, clínicas, por enfermedades cardíacas. En Argentina se hizo hace poco un estudio que midieron el porcentaje de qué morían los adictos, por decirlo mal y pronto, ¿no? Y veían que en realidad hay un pico en la juventud de accidentes, en los cuales muchos tienen que ver con el alcohol. La segunda causa son los suicidios en jóvenes, que también muchas veces tienen que ver con consumo de sustancias, pero después en la evolución de los años mueren de problemas neurológicos, cardiológicos, enfermedades de transmisión sexual, no morían de sobredosis, ni en hechos violentos específicamente. Es decir, esto vuelve a traernos a lo previo. El paciente que consume drogas es un paciente general, y ese paciente general, además, después su calidad de vida y su muerte incluso está mediada por problemas que tienen que ver con la medicina general. Por eso es tan importante, además, que los tratamientos estén articulados con servicios de salud en general. Porque la persona, pongamos un ejemplo, la persona que consume cocaína y que tiene una vida sexual probablemente muy indiscriminada, de mucho riesgo, o sea, un signo habitual de la sexualidad de la persona que consume cocaína. Y esa persona tiene una enfermedad de transmisión sexual. Esa persona que no llega al psiquiatra, yo les cuento a todos, no llega al infectólogo. ¿Se imaginan ustedes? Una persona está drogada todo el día, que ni siquiera llega al psiquiatra, ni al psicólogo, ni al hospital, que va a ir al turno trimestral con el infectólogo a hacer un recuento de linfocitos CD4 y CD8. Por supuesto que no. Son personas que tienen... ¿Y esa persona de qué se muere? ¿Una sobredosis con cocaína? No, se muere del HIV. O sea, es un tema muy integral, por decirlo de algún modo, multitemático, está integrado muchos ejes. Sí. Como te decía, hay muchas preguntas respecto a esta temática que estamos hablando, y bueno, mientras nuestra voz en off anota algunos comentarios que están haciendo, adelanto una pregunta de Mimi, que por nuestro Instagram dice 2 consultas. Vamos a colocar la primera, que es si el tratamiento del consumo problemático siempre debe orientarse a que la persona deje de consumir. Esa es una, ¿ya?
Y la otra es si el consumo puede reducirse siempre en torno al abuso de drogas legales o ilegales. Eso. Bueno, la pregunta es muy buena porque define en estos binomios que nos gustan tanto, ¿no? Los tratamientos de reducción de daños y los tratamientos abstencionistas. Claro, como Como blanco si o fueran, negro. aquí sería, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que no hay ningún tratamiento perfecto. Aún así, vamos a apartar, pongámonos un momento en la piel de alguien que conduzca un tratamiento abstencionista, que se pone como objetivo para sus pacientes que logren la abstención, que dejen de consumir drogas. Un ideal, quizá médico, un furor así curandis, fenomenal. La inmensa mayoría de los tratamientos abstencionistas terminan funcionando en la práctica como tratamientos de reducción de daños, porque un porcentaje de pacientes entabla una abstinencia global de sustancias psicoactivas. Algunos pacientes dejan la droga que los llevó a la consulta, pero siguen consumiendo otras. Claro. Y entonces, en términos honestos y longitudinales observacionales, no necesariamente todos los pacientes que tienen un tratamiento exitoso llegaron a la abstinencia global. Bueno, uno puede hacerse el distraído o los pacientes pueden mentir también, o uno puede mentir y decir que la lograron, pero en términos prácticos, para ser honestos, ahora, si vos me decís a mí, una persona tiene severos problemas con las sustancias, hay un ideal de tratamiento que tiene que ver, digo, yo coordino un tratamiento que tiene que ver con proponerles a los pacientes que al menos durante la experiencia de tratamiento traten de llegar a una abstinencia global como un objetivo terapéutico, como un ideal. Algunos pacientes lo pueden cumplir y otros no. Y es muy torpe de parte de los enfoques terapéuticos empecinarse con esta cuestión de la abstinencia, porque muchas veces se les exige a los pacientes que tomen una definición ideológica sobre la abstinencia antes de hacer el recorrido terapéutico. Y muchas veces es el mismo paciente que a lo largo de los meses y de los años termina entendiendo que él necesita la abstinencia. Porque cuando deja una droga y no otra, recae permanentemente. Quiero decir, voy a poner un ejemplo. Supónganse uso de estimulantes como la cocaína y alcohol. Muchos pacientes dicen, yo no puedo tomar más cocaína, dejo la cocaína, pero voy a seguir tomando alcohol. Claro. Pero esa persona en los futuros 2 años tiene 8, 10 recaídas, cada una de ellas muy dolorosa, muy destructiva. 8 de esas 10 recaídas, primero tomó alcohol. Entonces, hay un momento en donde el mismo paciente te dice, me doy cuenta que no puedo. A veces, si nos ponemos muy absolutistas y totalitarios, y le decimos al paciente, este tratamiento es así o nada, nos quedamos sin paciente. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿por qué tiene sentido intentar generar tratamientos donde las personas intenten dejar de consumir drogas psicoactivas? Y me refiero a usos de psicofármacos, a alcohol y a las drogas que ellos sientan que... Se entiende que los pacientes son muy sabios muchas veces y te dicen, yo vengo por tal droga, y no hay que desestimar eso, porque ese es tu anzuelo. Ok, Claro. vamos por eso. Si en la consulta número 1 yo le digo a una persona que toma alcohol, psicofármacos por su cuenta y cocaína, y yo le digo, no. Hay que dejar todas. todo, claro. En esa primera consulta no hay segunda. Sí, Lo que no significa que yo no tenga como un ideal, porque ¿qué es lo que ocurre? Y la voy a hacer muy simple. Sí. Las personas tienen un trastorno mental y biológico en donde el cerebro no discrimina tan claramente de qué drogas somos adictos. Y la verdad es que el cerebro está totalmente disregulado. Y cuando yo trato de interrumpir una droga en particular y no las otras, habitualmente las tasas de evolución, de abandono de tratamiento, de recaídas, de síntomas psiquiátricos, de adherencia al tratamiento son mucho menores. Entonces, a los pacientes que están preparados motivacionalmente y que tienen una red y una cobertura y que dicen, sí, yo quiero detener, bueno, a esos pacientes los empujamos y les decimos, creemos que este es el camino, pero a otros los soportamos. Este es otro punto. Querés ayudar a alguien que tiene consumo de sustancias, tenés que tener mucha paciencia. Las cosas no van a ocurrir con tu timing. No, el timing médico, el timing psicológico es uno, la evolución de estos pacientes es otra, ¿no? Ese es un tema, porque parece que uno como terapeuta puede frustrarse de repente, decir, bueno, esta persona iba tan bien, y decir, bueno, se dice cayó o recayó, como se utiliza el término, y claro, a muchos terapeutas a uno le puede frustrar esa situación, pero sobre todo a la familia, por ejemplo, dice, oye, yo pensaba que nunca más iba a consumir y recayó en esta sustancia. Bueno, lo primero nosotros le decimos a los familiares es que este es un problema crónico.
a largo plazo. Yo no me animo a decir, a mí no me sale la frase, un problema más existencial que médico, toda la vida. A mí no me sale, yo digo que me animo a pensar que es a largo plazo, por años, pero lo primero que decimos es, nuestro parámetro de éxito no es solo la abstinencia, porque hay pacientes que suman días y meses de abstinencia y no están realizando un profundo cambio personal. Y al revés, hay pacientes que si uno mira los screening toxicológicos o el comportamiento de uso intermitente de sustancias, dice, esto es un papelón, esto no está funcionando. Y uno sabe que el paciente está haciendo un gran esfuerzo y que va a lograr la abstinencia o va a lograr una transformación personal. Es decir, que la abstinencia es un parámetro, pero si esa persona está en un tratamiento, ¿cuál es el éxito terapéutico de una persona que consume drogas? Que esté en un tratamiento. ¿Qué es lo que uno le podría decir a una persona que está, digamos, fumando pasta base? Que llegue a algún tratamiento. Y por ahí el tratamiento no tiene que ver con drogas inicialmente, pero que vaya a un lugar a comer, que pueda charlar con alguien, que se pueda acercar a un grupo, que un nutricionista se acerque porque están desnutridos, que alguien lo vea a ver si tiene una enfermedad, que un clínico lo revise, que se entiende que a veces no tiene que ver. Enfocamos mal, enfocamos por el lado de consumo de sustancias y a veces esa persona tiene que comer, lo tienen que hacer un chequeo clínico y gracias al comer y al chequeo clínico y a una interconsulta con tal, un día dice, ¿ustedes qué tienen? ¿Tienen algún programa terapéutico acá para si yo quiero dejar? ¿Hay un psiquiatra? ¿Cómo funciona? Son los mismos pacientes que preguntan a veces. O sea, es como muy estratégico en ese sentido, desde los equipos de salud. Vojinov parece que tiene una observación. Nuestro amigo Nini, Diana, Sandra, Andrea, Felipe Lillo, es una pregunta. De un autor llamado Gabor Maté, con quien resueño bastante, se habla de consumo de sustancias como un mecanismo adaptativo donde la base es un trauma latente. Aquí viene la pregunta. ¿De qué toma se está abordando la emocionalidad del paciente tipo? ¿Logra ver una complementariedad real entre el modelo médico y la parte más psicológica y emocional? Saludos. Bueno, la verdad es que nombraron a una persona clave, ¿no? Gabor Maté, psiquiatra canadiense, que tiene un planteo de las adicciones completamente distinto a la mayoría de los psiquiatras tradicionales. Gabor Maté dice, las adicciones comienzan con dolor, que terminan con dolor, ¿no? Entonces ahí está la paradoja. Y es verdad, hay una famosa teoría médica que se llama teoría de la automedicación, es decir, que muchas personas consumen psicofármacos o consumen drogas para tolerar o aliviar o potenciar un estado anímico personal que es intolerable. A veces el aburrimiento es intolerable, a veces el dolor es intolerable, a veces el trauma es intolerable. Y muchas personas consumen sustancias en función de esta percepción. Es bueno el planteamiento de Gabor Maté porque en realidad ya no se ve a la persona con una adicción como la persona, digamos, altanera, estafadora, que quiere consumir porque le divierte consumir y quiere embromar a los demás, sino como una especie de mecanismo de sobrevivencia, con lo cual creo que citaron a una figura central, Gabor Maté, y tiene unas conferencias TED increíbles, y tiene un par de libros increíbles, la mayoría están en inglés. Gabor Maté. Así. Gabor con B larga y Maté. Es una persona muy, muy importante y muy alternativa en algún sentido porque no forma parte como de la task force de los psiquiatras que atienden adicciones, dice otras cosas. Y él armó un lugar en Canadá, creo que es en Vancouver, un lugar donde los pacientes, justamente los usuarios de drogas pueden ir y estar allí y comer y alojarse, es como un hotel, y es decir, los que quieren tratarse se tratan, digamos, es un lugar donde ellos pueden estar, se les da como información, se los trata como de sugerir que hagan algo, se los cuida, comen, duermen, y un porcentaje de ellos accede a hacer un tratamiento. Es una figura muy importante. ¿Qué pasa? Acá tenemos un problema, que es
muchas veces la conducta de consumo de sustancias es tan disruptiva, es tan grave, intoxica tanto, que es necesario enfocarla de alguna manera para poder ocuparnos del trauma que suele estar. O trauma, o cuadros psiquiátricos, o hechos tremendamente dolorosos, ¿no? Lo que ocurre y la confusión desde el punto de vista operativo es que muchas personas, y esto le pasa a muchos pacientes, es como si yo te dijera, yo intoxicado todos los días quiero hablar de la relación con mi padre. Es tentador, ¿no? Porque ese fue un padre alcohólico y violento. Pero muchas veces, y aquí seguramente habrá distintas formas operativas de enfocarlo, pero la manera en la que yo puedo enfrentarlo es, no tengo ninguna duda que ese tema es importantísimo, pero necesito que no estés con este nivel de intoxicación porque no te acordás la entrevista de mañana, lo que charlamos hoy, y porque cuando salís caminando tengo miedo que te atropelle un colectivo, es decir, o que te mueras con un coma alcohólico. Entonces, y es muy, muy importante porque yo diría que el tratamiento psicoterapéutico, donde, digamos, lo que para algunos es el éxito, que es la abstinencia, o la disminución notable del consumo, donde para algunos es el final, en realidad es el comienzo. Porque los pacientes cuando salen de esa burbuja de intoxicación narcótica, se encuentran con una vida y se encuentran con su propia historia personal. Y ahí comenzó el tratamiento. Claro. No es el fin del tratamiento. Los tratamientos son todavía más insólitos. ¿Cómo se tratan a muchos de estos pacientes? Tienen una intoxicación, se los interna una semana, 10 días, 2 semanas, y se les dice, bueno, listo, hasta luego. Como si eso fuese el tratamiento. Eso no es un tratamiento, eso es una desintoxicación. Entonces yo creo que la variable personal, la variable íntima, la variable traumática es muy, pero muy, pero muy importante, pero quizá uno tiene una especie de jerarquía de objetivos a corto y a mediano plazo y formaría parte como de una segunda vuelta de rosca, una segunda vuelta del camino. Algunos pacientes lo que te plantean es, no, yo quiero hablar de esto ahora, y yo quiero hablar de esto ahora, y ahí tenemos que negociar, ser flexibles. O sea, ¿cómo colocar, antes, lo voy a decir así, como sería como, antes de hablar ciertos temas en algunas personas como que pueden ser como emocionalmente fuertes, habría que colocar primero una base mínima para poder tratar estos temas, como decías tú, como no que tengan niveles de consumo altísimos que dificulten la comunicación, el procesar. Entonces, teniendo esa base sería mucho más fácil, entiendo. Mira, podemos plantear 3 pasos. Primer paso sería que el paciente, primero, una previa, que el paciente llegue al tratamiento, a un tratamiento. Partiendo por la primera, sí. Según que no esté en su casa consumiendo en un baño, ¿no? Porque uno termina consumiendo, ya, no sé si la gente entiende esto, pero uno termina consumiendo sustancias, empieza consumiendo de una manera aparentemente muy divertida y muy agradable y muy social, pero la inmensa mayoría de los consumidores la terminan pasando muy, muy mal, aislados, con mucha vergüenza y ya incluso no sintiendo el efecto de la droga que alguna vez sintieron. Claro. Entonces ellos te dicen, yo no entiendo por qué sigo consumiendo porque ya ni me gusta, pero no puedo parar. Entonces, primer punto, que el paciente llegue al tratamiento. A esta altura, a cualquier tratamiento, casi cualquier, que llegue a algún tratamiento. Número 2, problematizar ese consumo, porque estamos hablando de consumos muy severos, no estamos hablando de una persona que un día consumió un poco de vino, un poco de cocaína, un poco alguna vez en su vida, pero estamos hablando de personas cuyo consumo atraviesa todas las instancias de su vida. Entonces, trabajar con ese estado de intoxicación permanente y tratar de hacer un buen diagnóstico psicológico, psiquiátrico, acompañar, problematizar el consumo, lo que fuera. En donde ahí el terapeuta es un ajedrecista, porque es una especie de aikido, de judo, de tomas y contratomas, y hay que, digamos, verdaderamente es un oficio muy interesante. Porque si te pasás de flexible, perdés, si te pasás de rígido, perdés, si das una buena indicación en el momento equivocado, perdés. Hay que tener mucho tacto ahí para... Sí, por supuesto que para tener mucho tacto te tenés que haber equivocado muchas veces. Sí. ¿No? Porque no veo otra manera, otra escuela. La escuela es que 1000 veces dije la frase correcta en el momento equivocado. Entonces, y ahora trato de decirla en el momento justo. Y tercer punto tiene que ver con la revisión
profunda de las circunstancias íntimas del sujeto. Pero eso yo, en mi experiencia, yo lo vivo y lo veo y lo trabajo, no quiero exagerar, pero muchas veces casi el segundo año de tratamiento. O sea, porque los primeros meses tienen mucho que ver con consolidar, con problematizar el consumo, mejorar la calidad de vida, las interconsultas médicas que no te hiciste durante años, ir al odontólogo. Quiero decir, un lugar al que no van las personas que consumen drogas es al odontólogo. Es decir, y prevenir la recaída luego, es decir, prevenir que esa persona que dejó de consumir y está muy feliz, y está muy contenta y se lo anuncia a todos en su familia, a su novia, en el trabajo, anuncia en el trabajo que ahora es otra persona que dejó de consumir drogas y tal, bueno, casi que la segunda parte del primer año tiene que ver con evitar que vuelva al patrón de consumo de una manera que es muy, muy frecuente volver. Y esto es muy importante porque es muy frecuente volver y muchos pacientes cuando recaen no vuelven al tratamiento, porque se sienten terriblemente mal y avergonzados. Da vergüenza, claro. Bueno, es un momento muchas veces dramático. Entonces son esos tres momentos, esquemáticamente se me ocurre, ¿no? Que llegue, trabajar con el tema del consumo de drogas y luego, no, ahí comienza otro tratamiento, ¿no? Sí, no, yo creo que conceptualizar un tema que es un esfuerzo importante, el tratar de conceptualizar algo que es tan amplio y con tantos ejes que uno puede mirar, ¿cierto?, en la temática. Quisiera, como sabemos que tienes que ir a otra actividad, hay otra pregunta, ya. ¿Reducción o abstención? ¿A qué se debe el gran índice de fracaso en los tratamientos? Bueno, reducción o abstención. Y muchas veces lo que decíamos hace un rato, ¿no? Muchas veces las expectativas abstencionistas terminan funcionando como un buen tratamiento de reducción, de manera insospechada, no estratégica, ¿no? Y muchas veces los tratamientos de reducción de daños, cuyo modelo más importante claramente está en Europa, ¿no? Probablemente en Inglaterra, y en algunos otros países, en España también, han salvado la vida de miles y miles y miles y miles de pacientes que consumían drogas o que consumen drogas, porque pusieron en el énfasis en mejorar la calidad de vida de esas personas que ya consumían, en tratar otros problemas, en si había esquemas de reemplazo como la metadona frente al problema de la heroína, es decir, tratar que esas personas salgan de la ilegalidad, entren al sistema de salud, disminuya la marginalidad y muchas veces es la puerta de entrada para un tratamiento que puede tener las características o no abstencionistas. Claro. El tema de la heroína y la metadona es muy interesante. ¿Qué es eso? ¿Abstencionismo o reduccionismo? Bueno, no se sabe porque muchas personas siguen tomando metadona durante muchos años. Es un tratamiento inteligente, es un tratamiento. Entonces, la reducción de daños en términos de salud pública es muy, pero muy importante. ¿Qué nos ocurre culturalmente en muchos países? Interpretamos tontamente que eso es avalar el consumo o resignarse frente al consumo. Es decir, si yo doy jeringas para que las personas no se infecten con HIV, estoy a favor del consumo, y todo lo contrario. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Con lo cual yo diría, a mí me gustaría tomar modelos de los dos, pero la reducción de daños estamos más acostumbrados a la modelo abstencionista, porque el modelo abstencionista además es un modelo más moral. Te tenés que transformar en un hombre nuevo, tenés que recuperarte, tenés que ser una persona nueva y tenés que dejar atrás todos los hábitos. Entonces nos queda mejor el modelo abstencionista, que es el modelo que los pacientes muchas veces no logran cumplir. Sí, no, y quizás de ahí también sale esa pregunta, como un cuestionamiento que se hace la gente, y tomo eso de último para alcanzar a tomar una pregunta que nos hicieron llegar también, de Naida Espinosa, tiene que ver con dependencia a benzodiazepinas, nuevos tratamientos, y que tiene que ver un poco con esto. Mucha gente para trabajar ciertos temas de consumo problemático, claro, se utilizan en su tratamiento benzodiazepinas. ¿Cómo ven ese tema? Así, muy en breve. No, las benzodiazepinas son el fármaco, el psicofármaco que genera todos los fenómenos farmacológicos del potencial abuso, de la tolerancia, de la dependencia y del síndrome de abstinencia.
hay un problema muy, muy grave, hay porcentajes muy altos de personas medicadas con receta y hay porcentajes muy altos de personas que consiguen las benzodiazepinas por su propia cuenta en el mercado, que ya ni siquiera me sale ilegal, simplemente es un mercado alternativo al médico, ¿no? Porque es todo tan legal al mismo tiempo, es todo tan fácil de conseguir, pero yo lo que diría es esto, es un gran problema porque las benzodiazepinas fueron drogas, psicofármacos creados con una alta eficacia para tratar problemáticas a corto plazo, no más de 12 semanas, y las personas las toman por años. Y son personas que las benzodiazepinas producen fallas en la memoria, producen deterioro cognitivo, producen accidentes, producen caídas en las personas ancianas. Es un problema enorme de la salud pública, pero ¿qué ocurre? ¿Es una droga legal? ¿Es una droga patrocinada por la industria farmacéutica? ¿Es una droga médica? Y se ha sociabilizado. Es casi, bromeamos entre nosotros y nos decimos, ¿por qué no te tomás ¿no es cierto? Y decimos alguna marca comercial famosa. Es un problema enorme. Ahora, claro, ninguno de nosotros va a decir, es adicto, internémoslo porque toma tal medicamento. Eso no suele ocurrir. No sé si validar la palabra, pero se permite más. Sí. Tenemos que estar en la hora, como cerrando ya Felipe, y haciendo de verdad todas estas reflexiones, van a quedar ahí. ¿El mío acá? Sí, ahí está. Ya. Ahí está. Bueno, entendemos que mañana va a estar en ¿está bien? Ah, ya. Ya. Y ahora sí, va a haber el lanzamiento de un libro mañana, entiendo, ¿cierto? Que a través del Centro de Desarrollo Sistémico Cerval, ¿cierto? Están a las 10 de la mañana en la Sala Colorada del Centro de Extensión UC, que quedan a la Alameda 390. La entrada es liberada para que quiera estar ahí, conocer en persona acá a Federico y van a lanzar este libro que mencionábamos al inicio, sobre el abordaje grupal de personas con consumo problemático. Eso, Federico, pasamos el dato y, bueno, no sé, unas palabras de cierre que quieran mencionar. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, por la gente que está conectada allí. Tenemos una ventaja, que es que estamos enfrente a una circunstancia muy severa, muy problemática, y no estamos a la altura de los pacientes. Entonces, la ventaja es que hay muchas cosas para hacer y para inventar. Los actores, psicólogos, psiquiatras, pero otros actores civiles también, ¿no? Habrán notado que hay actores civiles que cumplen un rol muy, muy importante en la sociedad tratando personas con adicciones, no se da con otra problemática, ¿no? Entonces, yo diría que hay que pensar entre todos otras maneras de ser como más empáticos, más compasivos, hacer menos juicios de valor. Sobre la mesa está un libro de Tras el grito de Johann Hari. Ese libro es fantástico. El año pasado nosotros lo trajimos a Buenos Aires a Johann Hari a dar una conferencia que creo que está filmada. Y Johann Hari hace un recuento de todo lo que hacemos con los adictos. Y que hay que hacer otra cosa. Es decir, todo lo que hacemos, bueno, no todo, pero la mayoría está mal. Entonces hay que inventar algo nuevo, no porque yo sepa qué es lo que hay que hacer. Yo todos los días fracaso. Atiendo 8 pacientes por día, de lunes a sábado, y fracaso. Y con algunos pacientes doy en el clavo, no sé bien qué ocurre, pero digo, la mayoría de las cosas que hacemos están mal. Entonces no hay que decir que fracasan todos los pacientes porque no quieren mejorar. No, 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 no. No tenemos el tratamiento para los pacientes, que ese es el punto. Muchas gracias, Federico. También agradecer ahí Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, que ha permitido también esta entrevista. Y bueno, invitamos a toda la gente a compartir esta entrevista. Va a estar, como siempre, en un par de días más, o mañana revisen nuestro canal de YouTube esta entrevista para que quienes no tengan Facebook también puedan acceder a estas conversaciones. Y eso, también hay un sitio en Facebook que tienen, Dispositivo Pavlovsky, sí, creo. Sí, que estuve viendo ahí, que puedan conocer más de lo que realizan ahí en Argentina. Y eso, pues, agradecerles la sintonía, las preguntas, y nos veremos, como siempre, en un capítulo más la próxima semana con temas tan diversos e importantes aquí en A Desalambrar la Salud Mental. Gracias, Bojinov, por todo, y nos veremos en otro capítulo. Nos vemos más temprano que tarde. Chao, chao.